La historia de Hidalgo se escribe día con día, día con día, día con día, día con día. Parte importante son los medios de información y sus personajes. Personajes de la comunicación. Hidalgo tiene historia. Cápsula del tiempo. Javier Enrique Peralta Sánchez egresó de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, donde cursó sus estudios de licenciatura y maestría. Con décadas de ejercicio periodístico en Hidalgo, es miembro directivo del diario Plaza Juárez y fue fundador del periódico El Muro y el semanario Aljibe, e igualmente partícipe del vespertino Ciudad Última Hora y el diario Visor. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, soy Joel Sánchez Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a Bulbo Radio Experimental en esta, la cuarta emisión de Personajes de la Comunicación en su segunda temporada. Un programa que, como ustedes saben, es producido por los alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Transmitimos aquí desde las cabinas del ICSU. Saludo en los controles a Diana Laura y a Oscar, aquí a mi compañera Telma Rivas, coconductora, a nuestro productor David Padilla Corona, y como ustedes saben, este espacio ha sido creado precisamente para conocer acerca de la vida, la profesión, la trayectoria y el desempeño de los periodistas más destacados del estado de Hidalgo. Quiero decirles que el día de hoy estamos en una doble celebración en Bulbo Radio, primero porque hoy 14 de septiembre es el día del locutor, así que felicito a todos quienes hacen posible las transmisiones de Bulbo Radio, que es un proyecto que desde hace 13 años está con ustedes. Y el segundo motivo de celebración es porque es todo un lujo para nosotros y un orgullo que esté en la cabina un amigo y compañero periodista, Javier Peralta Sánchez, que tiene todas las credenciales y todos los méritos para ser considerado realmente un personaje de la comunicación. Bienvenido, Javier, buenas tardes. ¿Qué tal, Joel? Muchas gracias a ti, a todos los compañeros, estudiantes que hacen posible que esta emisión llegue hasta donde deba de llegar. Gracias por considerarme entre personajes. Simplemente me dedico a hacer periodismo desde hace mucho tiempo, con mucho gusto y con la plena vocación de que esta es una posibilidad de enlazar a la gente, a la ciudadanía. Al final de cuentas es lo más importante, a la ciudadanía, que es lo más importante. Y nuestro productor David Padilla les dirá cómo nos pueden escuchar a través de internet y en los sistemas de bocinas de cada instituto. Así es, Joel, primero que nada, buenas tardes a todos, buenas tardes y muchísimas gracias a nuestro invitado Javier Peralta, a Telma, a Joel, como decía hace rato, a nuestros compañeros en controles. Y bueno, primero que nada, si nos quieren mandar algún tipo de mensaje, estamos atentos aquí en redes sociales, en Facebook, donde nos encuentran como Bulbo Radio Experimental. Y por supuesto, si quieren escuchar la repetición del programa, estamos en la plataforma Mixcloud, donde solamente en el buscador van a poner Personajes de la Comunicación _BR, y ahí es donde todas las tardes de los lunes estamos subiendo el programa para que nos escuchen. Telma, buenas tardes. Buenas tardes, David. Bueno, agradecer a nuestro invitado el día de hoy, también felicitar a todos los compañeros como tal, aquí en Bulbo, digo a los profesionales que se dedican a esto, pero también a los compañeros aquí en Bulbo que se dedican a esto. Felicidades a todos. Muchas gracias, Telma, y pues entramos de lleno al objetivo de este programa, que es conocer acerca de la vida de Javier Peralta. Yo quisiera pedirle a él que él mismo nos diga quién es Javier Peralta, y platícanos, por favor. Gracias, Joel. Bueno, yo
Soy del estado de Puebla, vivía ya hasta los 3 años de edad. A los 3 años mi familia tuvo que emigrar hacia el Distrito Federal. Prácticamente no viví en el estado de Puebla. Soy de un pueblo del estado de Puebla, para que se aclare, no vayan a decir que soy pipope. Soy de un pueblo del estado de Puebla, muy cercano al Pico de Orizaba. Ahí nací, después me fui al Distrito Federal, donde realicé la mayor parte de mis estudios. Ahí estudié la primaria, la secundaria, la preparatoria en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Después entré a estudiar literatura. No estudié primeramente lo que es el asunto del periodismo. Yo quería escribir como casi todos los que se dedican al periodismo, quieren ser novelistas, quieren hacer alguna carrera en la literatura. Al final casi siempre se queda en un sueño trunco, debo de confesártelo, pero es parte de lo que nos lleva a esta profesión. Estudié pues en la UNAM Literatura Hispanoamericana, no acabé la carrera, me quedé en el 7º semestre. De esas locuras que uno hace de joven, decidí dejar la carrera porque no encontré el camino viable para escribir. De ahí después anduve en un montón de carreras, estudié historia también, estudié música también, estudié en la Escuela Superior de Música durante 2 años. Dentro de todo esto que uno quiere ser, y quería hacer todo pues en esa época, me gustaba muchísimo el asunto de la música. Estuve 2 años, no era yo bueno para... ¿Qué estudiaste ahí? Ahí estudié piano, estudié durante 2 años, pero era yo pésimo para el solfeo, de tal modo que tuve que abandonar la carrera porque no daba yo una. Era malo para eso pues, pero no se me quitó el gusto de haber estado durante mucho tiempo en esa tarea pues de querer ser músico. Y hubiera acabado como músico molero, como decía mi papá, son los que van a tocar a los pueblos y les pagan con sendos platos de mole. En mi pueblo mole poblano, aquí en la Huasteca es Zacahuil seguramente, pero bueno, finalmente vine a trabajar aquí al estado Hidalgo. No, primero empecé a trabajar en México en la agencia de noticias Notimex. Ahí entré como receptor, era yo muy rápido para escribir a la máquina, en ese entonces máquina mecánica, de tal modo que todos los corresponsales mandaban por teléfono, yo era muy veloz, entonces entré a trabajar en eso como mecanógrafo prácticamente. Estuve mucho tiempo ahí y después me vine para la ciudad de Pachuca por diversas circunstancias. Aquí llegué hace ya más de 33 años. Entonces ahí se explica que de músico, poeta, de periodista, todos tenemos un poco, ¿no? Sí, yo lo llevé al plano totalmente práctico en querer estudiar las 3 carreras. Literatura, debo decirte que es lo que más me apasiona y me sigue apasionando a la fecha. Pero finalmente, te insisto, aquí tenía que buscar algún trabajo, o tuve la oportunidad cuando uno de mis hermanos llega aquí en el gobierno del arquitecto Guillermo Rosell. Él me invita a que lo apoye aquí, quería hacer algún periódico, me acuerdo en ese entonces. Llego, se presentan circunstancias muy difíciles en la familia de mi hermano, muere uno de sus hijos y me regreso de nueva cuenta al DF. Y ahí entro a trabajar a un periódico que se llama El Periódico en ese entonces. Un buen proyecto, debo de confesarte y contarte, con mucho dinero, lo dirigía un Jesús Michel Narváez. Después vino aquí ese periódico pésimo en la manufactura que hicieron aquí, pero era un gran proyecto y por cuestiones, supongo que de recursos económicos y demás, se quedó un edificio recién construido atrás del Centro Médico Nacional y fue un fracaso el periódico, debo de confesártelo. Pero fue un gran proyecto, ahí estuve un rato y después de nueva cuenta regreso al estado de Hidalgo. Muy bien. Telma. Muy bien. Llega usted aquí, ¿cuáles fueron las circunstancias? ¿Podremos saber? Claro que sí. Aquí llego también en esa época, Notimex empieza a abrir corresponsalías en los estados de la República. Me asignan a abrir la corresponsalía de Notimex en el estado de Hidalgo. Durante un buen tiempo, yo diría que unos 7 o 6 años estoy al frente de la agencia. Al mismo tiempo surge lo que es el diario Visor. Debo contarles que este fue un proyecto también muy interesante. Estaba de gobernador Jesús Murillo Caram y atrás de lo que es el proyecto de lo que conformó Visor estaba Miguel Ángel Granado Chapa. Él era parte del consejo de administración, accionista incluso, y se arranca este proyecto con muy buenos augurios. A mí me invita a trabajar el que era director, ya murió, Marco Antonio González Pineda. Desde que me invita me nombra jefe de redacción. Al poco tiempo soy subdirector general del periódico. Y finalmente, después de unos 4 años más o menos, dejo el periódico. Había
había severos problemas, incluso administrativos, de todo tipo, que no viene al caso, pero finalmente se queda como un proyecto, un intento muy bueno de hacer un periódico alternativo. Fue el primero. Déjame contarte que además del Sol de Hidalgo, se presenta esta como el primer periódico diario que intenta competir con el Sol. Ahora son una cantidad enorme de diarios para tan pocos lectores, pero bueno, en ese entonces surge el diario Visor. Estoy ahí como subdirector hasta unos 4 años, te insisto. Dejo el Visor y después logro tener la corresponsabilidad del periódico Reforma. Yo traigo la corresponsabilidad de Reforma aquí al estado. Corrí con mucha suerte también, déjame decirte, no era fácil, al menos en esa época, hacerse de una corresponsabilidad de un periódico que estaba, tampoco ahora, era muy complicado. Estuve como 8 meses, ¿cómo se le llama esto? No me pagaban. Estuve haciendo méritos durante 8 meses, imagínate, fue una cantidad exagerada de meses, siendo que tenía yo ya el antecedente de haber sido subdirector de un periódico. Y sin embargo, pues a los 8 meses voy a México, hablo con René Delgado, que es todavía el director editorial, y con Roberto Samarripa, y me dicen: te quedas y se te paga todo lo que se te deba de estos 8 meses, lo cual para esos días de terrible crisis en que casi siempre se vive en este asunto del periodismo, me cayó como una verdadera bendición. Me alivianó mucho en la cuestión económica de mi familia y me quedo como corresponsal en una época en que Reforma era el que mejor pagaba en todo el país a sus corresponsales. No sé si a la fecha siga pagando igual, pero pagaba muy bien. Estuve ahí más de 7, 8 años en Reforma. Logro hacer algunas cosas interesantes. Siempre me ha gustado escribir crónica. Me daban oportunidad de escribir muchos trabajos de crónica, prácticamente de narrativa, lo que se llama periodismo narrativo, pues lo hago y le esfuerzo mucho en el Reforma. Y cuando finalmente logramos cristalizar en mi familia, 2 de mis hermanos, otro hermano que no está directamente, pero sí en cuanto a recursos económicos, empezamos a proyectar lo que es un nuevo diario para la capital. Fue antes incluso de que surgiera Síntesis, pero es un proceso muy pesado, muy difícil, de tal modo que salimos después de Síntesis y pareciera que cuando salimos salieron todos los periódicos habidos y por haber, lo cual pues crea una competencia terrible y muy complicado para estos momentos. De hecho, cuando tú te refieres a Diario Visor, el proyecto venía de antes del gobierno de Jesús Murillo. Yo recuerdo que Marco Antonio González Pineda, que ya falleció, tenía la intención de impulsar una candidatura al gobierno. En aquel entonces era María de la Luz Julieta Guevara Bautista, que después había sido senadora de la República, y surge así Visor, que realmente fue un proyecto muy bueno y que yo quiero decir, porque no lo vas a decir tú, que en realidad el peso editorial del periódico lo tenías tú. O sea, Marco era director en la cuestión administrativa, pero todo lo periodístico lo manejaste tú de manera muy importante, posicionando el medio de comunicación. Pero también has participado en radio, participas en televisión y lo haces además de manera muy bien. Platícanos un poco de eso, Javier. Ha habido un montón de, cuando joven, y cuando, como decía García Márquez, cuando era feliz e indocumentado, he tenido todas las posibilidades y aventuras de querer hacer todo. Aquí conocí un grupo de compañeros, Nacho González, que estaba como corresponsal de La Jornada, él fundamentalmente, y existió en una época, déjame contarte, la intención de traer La Jornada al estado de Hidalgo, como después la intentaron traer también aquí, y finalmente acabó siendo otro periódico. Bueno, pero en esa época acudimos varias ocasiones a las juntas de redacción del diario La Jornada. El director no era Miguel Ángel Granados, era José Carreño Carlón, era el director. Era muy interesante esto a manera de anécdota. Sí era un personaje muy, no sé cómo decirte, de Miguel Ángel Granados, que imponía en todo el sentido de la palabra cuando estaba en la junta de redacción. Todo el mundo sabía que él manejaba el periódico, pero nunca lo quisieron elegir como director general. Habrá alguna razón, pero en ningún medio casi lo quisieron tener como director general. Le tenían o miedo o no sé qué había pasado. Pero en las juntas asistía el director, que era José Carreño, y llevaba lo que se llama el buche de los adelantos de cada reportero, y la forma como Palomé clasificaba era verdaderamente interesante. Decía: esto va a portada, es la principal, perdón, va a interiores, página tal, esto va
y repartía pues por páginas. Y se le quedaba mirando a José Carreño, estaba también Humberto Musacchio, otro personaje importante de la jornada en esa época, y les decía, porque están de acuerdo, ¿verdad? Y todos decían, no, pues sí. Fue una época en que se intentó traer la jornada, no fructificó, al final de cuentas no les pareció buena plaza, pero bueno, fue una posibilidad. También participé en esa época en un proyecto que lo hacía era Nacho González, se llamaba La Calle, ya hace un montón, pero muchísimo tiempo, una revista semanal, o sí me parece semanal o quincenal, un poco tiempo estuve ahí, y después pues finalmente todo va desembocando a otras alternativas. Desde hace el programa de televisión fue un antecedente de La Espina, aunque yo lo diría que una revista más elaborada, con más contenido. Yo diría que fue de los logros más importantes que tuvo Nacho González cuando estuvo aquí en el estado de Hidalgo. No superó eso, te lo debo de confesar, y después hace La Espina, pero La Calle me pareció un producto interesantísimo, incluso ganó un premio nacional de periodismo cultural Fernando Benítez, y después de eso ya hubo lo típico que surge entre jóvenes que se juntan, en ese entonces jóvenes, acabamos muy distanciados casi todos. Bien, Telma. David, adelante. Decía, bueno, nos gustaría nos contara un poquito ya de esta parte de la radio, como comentaba hace rato el profesor Joel, y también en la televisión que ha participado. Es cierto, me brinco mucho de un lado para otro. El programa, por ejemplo, de televisión que ahorita todavía tengo la fortuna de poder hacer cada semana, y cumplió 16 años. Sin embargo, hay antecedentes todavía mucho más atrás. En un tiempo arranqué junto con Marta Canseco, que es una comunicadora, me parece que llegó del Canal 13, no sé dónde, pero hice un proyecto para hacer un noticiero que se llamaba De Voz Viva. Este surgió hace como unos 20 años tal vez. Sí, ya cuando hablamos por décadas, así que ya imaginarán la edad que uno tiene. Pero surgió esta posibilidad de hacer el programa de Voz Viva. Fue un espacio informativo de las 7 a las 10 de la mañana, eran 3 horas diarias a través del 98.1. Me parece que fue una etapa muy interesante, fue muy plural, muy abierto a las opiniones, y corrimos con la suerte que hasta determinado momento quien, si es una estación permisionada, está en este caso bajo la vista por lo menos del gobierno en turno, tuvo la posibilidad de que no fuera muy cerrado el gobernador del estado, porque al final de cuentas así es este asunto, y se permitió una amplia posibilidad de platicar con quien quisiéramos, de opinar, porque se llegaba a ese nivel de opinar en cierto sentido, aunque obviamente las notas como tal pasaban, era un asunto netamente informativo. Yo diría que fue una época interesantísima que a mí me gustó en la particular. Duró, me parece, unos 3 años. Después el mismo programa se hizo para televisión de Voz Viva y duró muy poco, y porque surgen te repito hace rato, no sé por qué uno acaba siempre bronqueándose con quien te acompaña en un trabajo informativo. Espero que aquí no les pase lo mismo, porque uno de los dos empieza a sentir el rey del mundo, no sé, asumimos seguramente actitudes de divas, y esto trae siempre problemas severos. Terminó el programa, decidí mejor cancelarlo y no acabar peleado de manera ya dramática con mi compañera de transmisiones, y ahí terminó esa época. Después vuelvo a hacer otro proyecto para un espacio de información también de radio que se llama El Tiempo. Ese pasaba en las mañanas cuando arrancó bajo el mismo formato muy similar al de Voz Viva, en este caso conducido por mi hermano Adalberto Peralta. Y se arranca también este proyecto, se mantiene ahora, pero en un nuevo horario que ya es de 2 a 3 de la tarde. Lleva, me parece, 11 o 12 años el espacio o el 13. Programa de radio, 13, ¿verdad? Digo que ni sé cómo está el asunto. Y después arranco el programa de televisión, el que actualmente tengo. Déjame contarte que en un principio, entrevistando a puros políticos, eran entrevistas, intentaba que fueran por lo menos un poco menos planotas, más cuestionando a los funcionarios, etcétera. Después surgen otros, y creo que todo el mundo entrevistaba a directivos y políticos y demás fauna, y de tal modo que uno empieza a acabar por fastidiarse. Yo me fastidié de eso, y empezamos justo cuando hacemos la maestría, Joel, y cuando nos plantean e insisten en lo del asunto del periodismo narrativo, al menos yo creo, caí en la cuenta de que se debe de entrevistar al ciudadano común y corriente,
y entrevisté a mis cantineros, a Mateo del Salón Pachuca, al Charlie de la COSAC para empezar, que son los amigos del alma, que todo el mundo debe tener un amigo del alma en una cantina, si no, cuando quiera llorar no sé dónde va a ir a llorar. Pero los entrevisté y empezamos a entrevistar a gente pues que hace la vida cotidiana de Pachuca y del estado, y al menos a mí me gusta más, me siento más tranquilo conmigo mismo haciendo este tipo de entrevistas. Yo estoy seguro que quien tuvo la culpa de que entrevistaras a Mateo del Salón Pachuca o fue Genaro Villamil, que le gustaba ir ahí, o Mari del Villar, que también organizaba ahí los fines de materia. Bien, hermosísimos fines de materia, habrá que recordarlo, ¿eh? Sí, seguramente. Yo recuerdo hasta las 12, 1 de la mañana, después ya. Habrá que hacer otra maestría para que se vuelva a repetir la situación. Javier, de manera personal yo te recuerdo a ti impulsando proyectos impulsando un nuevo periodismo en aquel entonces a través de proyectos como El Muro, que ofrecían algo diferente al lector. ¿Cuál era la idea tuya? Y cuéntanos del Muro, de ese medio de comunicación. Fue otro medio informativo, el nombre no fue muy atinado porque representaba la ultraderecha en México, en la UNAM, pero a mí me gustó como posibilidad. La idea generalmente, y esto siempre me ha llamado la atención, es invitar a gente de muy alto nivel intelectual, que al menos que yo los observo como tal y que me gusta cómo escriben y qué opinan, y formar una base de opinadores, de articulistas en cada uno de los medios donde me ha tocado participar. El Buró arranca con esa posibilidad también de invitar a maestros que estuve en la escuela. Ahí participó mucho tiempo Alberto Barranco Chavarría, que es un excelente cronista, hace trabajos muy buenos. Él fue Premio Nacional de Periodismo en Crónica. Y déjame contarte, no sé si aquí, espero que lo pongan en práctica. Con él nos poníamos cada borrachera, todos los compañeros de la Septién, porque era muy dado a convivir con nosotros en un buen tono, Era muy a todo dar el maestro Alberto Barranco y escribía muy bien. Yo nunca tuve un maestro de crónica con esos niveles de sapiencia y con esos exámenes a veces tan raros. Imagínate, en la Septién yo iba en la tarde, y por eso te digo, ya éramos personas ya más grandes un poco, y llegando sacamos un papelito y decía, a mí me tocó una vez hacer una sobre el reloj chino que está ahí en Bucareli, hagan un trabajo sobre esto, te daba 2 horas que te salieras y regresabas a escribir, y escribías la crónica o lo que pudieras hacer. Eran trabajos muy interesantes en esa época, y esto a mí siempre me llamó la atención. Por eso también, y qué bueno que accedió en esa época a colaborar con nosotros. Este fue un primer paso en un periódico semanal que intentamos hacer, y creo que ahí habría salido. Después viene la historia fundamental de mi vida ya a esta edad, que es dar vida y conformar lo que es el diario Plaza Juárez. Muy bien. Con toda esta experiencia a través de lo que es prensa, radio, televisión, nos comentaba de música, estamos sorprendidos, yo estoy así como que, caray. También esa inclinación por la literatura, comentaba usted. Vamos a tratar de meter un poquito también a los estudiantes. Serían 2 preguntas. ¿Cuál sería el consejo para muchos que andamos así como que inclinados también para la comunicación, pero también nos gusta la música, nos gusta aquello? ¿Cómo se puede conjuntar todo eso y poder trabajar también en cada una de esas cosas? Y la siguiente es, ¿cómo Javier Peralta ha acompañado a los jóvenes que empiezan a trabajar en esto de la comunicación? Dime, cuando arranca el Instituto de Ciencias Sociales aquí en esta sede y la carrera de comunicación, tuve en suerte de dar clases como 2 años. El gran problema es que empecé a faltar, que daba gusto porque coincide con el arranque del proyecto del diario Plaza Juárez. Por eso de plano, con un poco de vergüenza que se debe de tener, de que ya no podía dar clases. Pero sin embargo conocía una gran cantidad de jóvenes. Antes daba también clase en la licenciatura en Derecho, y también di muchísimo tiempo en preparatoria, unos 14 años en la Prepa 1 y en la 3 de la Universidad del Estado. ¿Cómo los acompañé? Pues que casi siempre se detecta talentos, gente que es talentosísima para escribir, y que a la primera oportunidad que tuve los invité a colaborar. Muchos colaboran todavía conmigo.
algunos como reporteros, otros como articulistas y unos de plano ya en el terreno literario, en algunas de las posibilidades que tengo de invitarlos, pues. Siempre te encuentras, y creo que es lo más hermoso que te da el dar clases, y seguramente por eso Joel se ve todavía tan joven, es que puedes compartir con los chavos. Los jóvenes tienen por obligación una despertar a los viejos, que como seguramente yo ya lo soy, en que las ideas deben de modificarse. Los jóvenes tienen la obligación de vivir en esta actitud casi siempre hasta contestataria, porque es el papel que uno debe de representar, ¿no? Es lo que decía Salvador Allende, ¿no? Que apenas se cumplen años de muerto, ¿no? Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, él decía, y entre estos últimos me considero yo. Y creo que es la gran posibilidad, cómo conjugar lo que me decías, la música, la literatura. Yo creo que vivimos en esta época y viene algo muy fuerte, espero que así sea, aunque se hace falta siempre mucho dinero, en que el periodismo narrativo, es decir, que quien escribe muy bien pueda contar historias. La entrevista creo que sigue siendo un elemento fundamental, pero casi siempre lo que la gente lo que busca es la historia que está atrás de una nota. Cuando observamos, por ejemplo, en los periódicos, y déjame decirte que no lo estamos haciendo, y por qué yo te les daré las razones, ¿no? Fundamentalmente este asunto económico cuesta caro, pero cuando lo que nos decía el maestro Carlos, ya no me acuerdo que nos dio maestría, Carlos Paredes, cuando se observa un hecho, un crimen, pues el crimen como ahí, como está, pues se lanza, ¿no? El que acaba de asesinar a su esposa en un penal de Tepeji del Río, me parece, ¿no? La fue a visitar, la mató, y ahí queda el asunto. Pero si alguien tiene ese talento literario, es deber, obviamente, impulsar a que se vaya a investigar cuál es la historia atrás de esto, qué sucedió y por qué la mató y por qué intentó matarse. Esta parte es la que reúne a quien gusta de la literatura, a quien gusta también de la música. Creo que poco a poco irá creciendo el ejercicio periodístico para tener sectores o áreas en cada diario dedicadas al análisis de la buena música, a la difusión de la buena música, y para eso también hay gente que debe saber de música. Como hay gente que difunde la ciencia, no cualquiera se puede sentar a escribir de música, porque también se necesita cierta cultura para este asunto. Y yo que por ahí va el camino, que también debo confesar que es muy difícil. Los periódicos viven a veces en unas circunstancias muy complicadas económicamente, en que se sale ahí va, y en una ciudad como Pachuca, donde la dependencia publicitaria está claro que es del gobierno del estado, sin que esto implique que sean publicaciones del gobierno, porque a veces cae esa tentación, ¿no? Si ves una publicación y trae una plana del gobierno del estado, es del gobierno. Pues no, yo no creo que sea así. Debe de haber publicidad. La publicidad la genera el gobierno y la genera a través de recursos de la ciudadanía. Entonces tampoco veo por qué vaya por ahí. Pero sí, el mercado comercial, por ejemplo, en una ciudad como Pachuca es terriblemente complicado. Y luego la cantidad enorme de periódicos. No pasaba casi semana antes que estuviera casi rezando y digo, seguramente va a aparecer otro diario. Y efectivamente apareció otro, digo, no es posible. Y después y otro, y sumamos, me parece que 10 diarios, ¿no, Joel? Así. O sea, es una verdadera locura, pero bueno, así está el asunto. Tampoco el asunto no es echarle grilla al otro, ni mucho menos, sino trabajar y hacer bien las cosas. Hacer mejor periodismo. Sí. David. Excelente, bueno, pues vamos a interrumpir un poquito esta plática para ir a nuestro primer corte promocional. Son las 4 de la tarde con 30 minutos. Regresamos. Hidalgo tiene historia. Cápsula del tiempo. Bulbo Radio Experimental surgió como una idea. Una de esas ideas que brotan de las mentes jóvenes inquietas de los universitarios revolucionarios, responsables, locos y comprometidos. Porque de poetas y locos todos tenemos un poco. La idea loca de una radio experimental por y para los estudiantes lleva 13 años germinando, creciendo, expandiéndose y evolucionando. Porque todas las generaciones cambian, pero siempre han buscado lo mismo. Ser escuchado. Así que tú escucha Bulbo Radio Experimental, el mundo sonoro de las ideas. Que tú creas. El típico que está inconforme con fingir todo, güey. Bulbo Radio Experimental. Bulbo Radio Experimental. Es una estación de radio.
Estás escuchando Radio Experimental. Por favor, no oyes el radio. Bulbo Radio Experimental. Por favor, no oyes el radio. Nos escuchas. Es una estación de radio para gente que piensa. No sé qué más decir. Está cerca. Hidalgo tiene historia. Cápsula del tiempo. Estamos de regreso aquí en Personajes de la Comunicación, en esta emisión especial para mí por ser Día del Locutor y también porque nos acompaña en cabina un periodista muy completo realmente, Javier Peralta Sánchez, poblano de nacimiento, hidalguense por decisión propia, que ya tiene más de 30 años aquí en esta entidad. Javier, a lo largo de más de 30 años que tú has ejercido el periodismo en todos los ámbitos, en medios electrónicos, en medios escritos, también has impulsado proyectos muy importantes como es la Radio Plaza Juárez, que realmente es un medio referente ya en este sentido y que además da mucha oportunidad a muchísimos jóvenes. Platícanos un poco acerca de ello. Cuando empezamos a dar forma al proyecto de lo que es el diario Plaza Juárez, yo tenía, pues uno tiene un montón de proyectos, de alternativas que plantear para el lector, para el radioescucha, y en esa época se planteó de manera inicial que tenía que salir el portal informativo, incluso se sacó mucho antes con Aljibe. Se sacó un primer portal y un intento de estación de radio, pero no fructificó como tal. Pero finalmente ya en Diario Plaza Juárez se arranca a la par que arranca el periódico, casi a la par. Se instala un estudio pequeño, pero espero que bien hecho, para arrancar una estación de radio. Y en este trayecto se empiezan a acercar muchos jóvenes, estudiantes todavía, con la necesidad de darse a conocer, de hablar, de expresarse y también de practicar, ¿por qué no?, lo que quieren hacer una vez que terminen sus estudios. Se empieza pues de manera inmediata la transmisión a través de Radio Plaza Juárez. Me parece que a estas alturas ya incluso hay una programación establecida que la conforman generalmente los jóvenes que llegan, que se acercan con quien coordina esta área del periódico y que se les da todas las facilidades para que hagan prácticamente lo que quieran. De eso se trata. La internet es lo que nos ofrece esta plena libertad de hacer lo que te venga en gana en cuanto tú fijes tus límites y no cometas barbaridades. Creo que ahí la única regulación que cabe, la que uno pudiera darse para no atentar contra valores fundamentales, si es que los tiene, si no, pues también es muy su gusto que se atengan las consecuencias. Pero arrancamos como tal este proyecto de Radio Plaza Juárez con muy buena aceptación, pero fundamentalmente con la posibilidad de acercar a jóvenes estudiantes y a jóvenes que ya han egresado de la escuela. Hace rato me preguntaba uno cómo se les dio cabida a los chavos que se conoció, los universitarios. Todos los reporteros son egresados de universidades para estas alturas. Son pocos reporteros, pero ahí están, son 5 en información general, más corresponsales y fotógrafos, pero todos son egresados ya de instituciones. ¿Qué más es lo que hemos podido hacer? Incorporarlos a cuanto proyecto se tenga. Julia Castillo, que estudió aquí Derecho en la universidad, que es una estupenda escritora para estas alturas, ella también colabora con nosotros, colabora en muchos proyectos que he podido realizar. Alma Santillán estudió aquí también la carrera de comunicación, es una excelente escritora también, tiene muy buen nivel. Y seguimos haciendo otras cosas. Por ejemplo, uno de mis hijos arrancó una revista que se llama 451 EFE, que se dedica a la difusión del periodismo narrativo, al menos lo que intenta aquí en el estado de Hidalgo, donde escriben una buena cantidad de jóvenes estudiantes de la universidad, por cierto, casi todos, con un alto nivel. Y otros que aquí tuve, como en la prepa, Daniel Fragoso hace otro proyecto se llama Planisferio para internet, que es un excelente poeta Daniel.
En fin, hay una gran cantidad, que esto es el gusto que te da cuando estás en la universidad, que te encuentras con jóvenes que estuvieron en las aulas y que se interesaron en algún momento por escribir. El caso de Daniel, déjame platicarte, espero que lo conozcas, si no... Daniel es académico de aquí, de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Qué bueno. Muy especial Daniel, y lo tuvo como alumno en la Prepa 1, y en esa época yo estaba, y como sigo aficionado a Jaime Sabines, de tal modo que los ponía a leer en voz alta, como nos dejaban cuando íbamos en la primaria. Seguramente leíamos mucho Jaime Sabines, y siempre que llegaba lo encontraba con los pies arriba del banco de enfrente, y fumando. Incluso cuando no se permitía fumar, le digo, no fumes aquí, te van a correr. No hay problema. E interrumpía, era muy de ese estilo, tratamos que tenía que correrlo del aula. Digo, si no te interesa, salte. Y se salía. Y otro día lo encontraba otra vez ahí. Digo, bueno, ¿por qué no te vas? Dice que sí me interesa tu clase. Nunca me habló de usted, por cierto. Y qué bueno. Dice, es que me interesa tu clase. Lo cual me gustó, me llamó la atención. Y después me entregó trabajos estupendos. Era su estilo. Pero hay jóvenes que así son, y qué bueno que lo sean. Porque de ahí es de donde surgen a veces personajes interesantes y que pueden dar algo para la gente, para ellos mismos, que es lo más importante, ¿no? Javier, antes de continuar, quiero decirte que tenemos saludos. Ahorita que mencionas corresponsales, un saludo por parte de Verónica Monroy Elizalde, que es colaboradora ahí en Diario Plaza Juárez de la región de Tula, y también te envía un saludo y un abrazo muy afectuoso nuestra amiga Aide Cervantes Chapa. Muchas gracias a las dos. A Aide, por cierto, una excelente poeta también, y Verónica, yo creo que de las mujeres periodistas más entregadas a su labor. Prácticamente está día y noche allá en la región de Tula, y a veces pareciera que llegue incluso antes de que se genere un incendio en la refinería. Estoy sospechando de ella, pero ella está es toda una profesional en este asunto de llevar la información, y esto también me recuerda a mis épocas de corresponsal. Qué ingratos a veces son los jefes de corresponsales. No, lo fácil que se le hace a algún jefe de corresponsales, por ejemplo en México, que me despertaban como eso de las 2, 3 de la mañana, y había vivido un evento en la Huasteca. Decía, ¿por qué no te das una vuelta y me mandas la información en una hora? Digo, pues ¿dónde crees que esté? No había todavía lo que son ahora las herramientas para calcular la distancia, ¿no? Creo que lo veía en el mapa, dice, pues te das una vuelta y te regresas, ¿no? Le decía otras cosas que aquí no puedo decir, pero finalmente se tenía que hacer ese trabajo. Así es esto, ¿no? El trabajo de corresponsal creo que es de los más pesados, debo de confesártelo, porque no hay un horario fijo. Si quieres tomar vacaciones, cuando siempre se presenta algún hecho grave, y o te regresas o te corren, también es la bronca. Es complicado pues el trabajo de corresponsal, pero si te gusta es de lo más hermoso que puede haber. Quiero decirles que la periodista Verónica Monroy, a la cual le agradecemos sus saludos, efectivamente trabaja día y noche. Son las 4 de la mañana y ocurre un incendio en el Corralón Díaz de ahí de la ciudad de Tula, y en ese momento está cubriendo la información, y ocurre una explosión de una pipa en la autopista Tula-Jorobas, y ahí está a 200 metros del fuego. Sí es sospechosa su actuación. Pues muchas gracias por los saludos. Telma. David. Sí, nada más nos estamos aventando la bolita, parece. Exacto. ¿Cuál ha sido, regresando un poquito a su trabajo en el periodismo, cuál ha sido su mejor y su peor experiencia como periodista, como corresponsal, como reportero en general? Pues yo creo que son varias. A veces las riegas, pero feo, cuando te equivocas o cometes un error terrible. En cuanto a que escuchas lo que no te dijo también el entrevistado y andan muy quisquillosos. Cuando no llegas a un incidente grave y que debiste haber llegado antes que los otros, y se te va pues la información, tienes que recuperarla después. Cuando estás en situaciones, no riesgo tuyo, sino de la ciudadanía como tal, como el asunto de Tepa, que fue hace mucho tiempo, ¿no? Cuando querían quemar a los policías, lo del Meche, y descubres cuál es este proceso en que con sus razones está claro los estudiantes, pero en un fenómeno de masificación que uno piensa que no existe,
en que irse en bola a veces genera estos ánimos criminales que seguramente todos traemos, pero cuando podemos realizarlos, nos animaríamos seguramente a cometerlos. Cuando esa época, cuando se toma la normal del Meche y agarran a varios policías y los exhiben en la plaza principal, varios niños pasaban y pateaban a los policías, les escupían, los habían rociado de gasolina, muchos briagos, gente también borracha. Había razones de ambas partes, yo diría, pero Quemaron 17 patrullas. Pero lo más grave, lo que me espantó es que así somos los seres humanos. O sea, de pronto podemos adquirir una característica o categoría de criminales y seguramente no ejercemos esta posibilidad porque no estamos en el momento. Pero algo sucede, que cuando ves que todos se van hacia alguien que te la debe porque a tu papá lo ofendió, la opresión, la explotación, todo lo que se puede manejar en un discurso de este tipo, si te animas a golpear a quien representa la autoridad, que no es más que otro pobre igual de jodido que tú, al que alguien la debe de pagar, y ese alguien siempre es el granadero o es el policía que alguna vez escribe eso, pues también tiene mamá, ¿no? Aunque a veces también pareciera que no tienen, cuando también se les despierta este espíritu de macanear a quien esté enfrente. Eso fueron los momentos más difíciles. Después las inundaciones en Meztitlán, todo lo que acarrea este fenómeno y que se presenta, y en fin, muchas cosas que me tocó, sobre todo cuando estuve en el diario Reforma, hice muchos trabajos especiales que me llevaron a estar más en contacto directo con quienes sufren este tipo de situaciones. Por ahí va el asunto. Javier, yo quisiera que nos platicaras de un proyecto que de manera personal a mí me gustaba mucho, que era el periódico Aljibe. Cuéntanos. Aljibe surge como antecedente de lo que es el diario Plaza Juárez. Es cuando nos logramos reunir aquí. Te platico pues la empresa y el proyecto es de tipo familiar. Nos reunimos 2 de mis hermanos, más quien te está hablando, y otro hermano que vive en Tehuacán, él sí vive en Puebla, y empezamos a definir este proyecto y vimos como primera alternativa que apareciera un periódico semanal que fuera netamente casi de opinión, con buenos articulistas. Invitamos a Pablo Vargas desde que arrancó el proyecto, es muy amigo mío, Miguel Ángel Serna Alcántara también. ¿Quién más estuvo? Ahorita me iré acordando poco a poco. Donatío Herrera también estuvo participando desde que arrancó este proyecto. En fin, un grupo de gente, a mejor muy izquierdosa si quieres llamarle, pero que funciona muy bien porque no se puede tener un terreno plano en el asunto de la discusión y del análisis. Pero se arrancó esto y la idea fundamental era esa, ¿no? Intentar llevar a cabo análisis de lo que sucede en nuestro estado fundamentalmente. Duró un buen tiempo, pero después tuvimos que saltar a lo que era el diario. Fue un proceso complicado y algún día te platicaré, si no los platico rápidamente. Arrancar un diario cuesta un trabajo terrible. Me acuerdo con los primeros intentos de hacer la edición, cuando instalaron la rotativa, y el que nos instaló es un uruguayo que había instalado un montón de rotativas, entre ellas la del norte de Monterrey. Yo tengo un ejemplar de una edición 00 del Plaza Juárez. No, pero instala las filmadoras. Todavía no tenemos lo que es el CTP, pero a las 4 de la mañana, me acuerdo, tenemos hechas 2 páginas de 32. 4 de la mañana. Entonces decía, y hablaba como argentino, dice, pues no sé qué están pensando ustedes. Digo, pues a ver cómo salimos, pero salimos. Luego contraté a buenas personas muy a todo dar de la imprenta universitaria. Yo me llevaba muy bien con ellos, porque cuando estuve en la imprenta me dedicaba a hacer también carteles de divulgación de literatura. Cuando estuve dando clases hacía uno que se llamaba, primero se llamó Lobina, otro se llamó, ahora no me acuerdo, pero sacamos una buena cantidad de carteles con puros trabajos de poesía y de narrativa de los chavos. Entonces siempre estaba dando lata en la imprenta para que me hicieran el cartel. ¿Con Neptali? No me acuerdo ahorita ni cómo se llama, pero me acuerdo que ese cartel yo lo diseñaba. Yo no sé nada de diseño, pero me compré 2 libros en ese entonces de PageMaker, que es el antecedente del InDesign, y como Dios me dio a entender lo hice. Pero me llevaba bien con los 2 y les digo, ¿por qué no se van para que me hagan el diario? Porque no tenemos un prensista. Y llegaron, y a como eso de las 12 de la noche me dice, no me acuerdo del nombre, no sé si no quiero equivocarme,
Me dice el licenciado, ya nos vamos. Dice, mejor mañana venimos temprano y le acabamos el periódico. Digo, ¿cómo se van a ir? Dice, es un diario que tiene que salir a las 2 de la mañana. Dice, mañana venimos temprano y le acabamos. Fue un primer intento fallido, porque el trabajo de quien está como prensista es terriblemente sacrificado. Después se pudo, por fin, un domingo, decidí, porque yo fui el primer director general del periódico, les dije, mañana salimos como Dios nos dé a entender. Y al otro día apareció el periódico, se armaron todas las páginas. Algo pasa, que si te la llevas así muy calmadito mañana, de que una semana, hasta que todo se afina, nunca se afina todo, ¿no? Se toma una decisión y se sale. Y salimos. Y ya llevamos más de 10 años. También tengo la edición número 1 de Plaza Juárez. Ah, qué bueno. Y ahora la rediseñamos todo el periódico, por cierto, lo que de contarte quedó bien, me parece que quedó bien. Excelente, bueno, pues antes de continuar con esta plática bastante buena, vamos a ir a nuestra segunda cápsula que tenemos, en donde hablamos un poco del invitado. Son las 4 de la tarde con 47 minutos, regresamos. Hidalgo tiene historia. Cápsula del tiempo. En medios electrónicos, realizó la coconducción del noticiario Al Aire, al lado de su hermano, Adalberto Peralta, en Hidalgo Radio 98.1. Actualmente es conductor y productor del programa Al Tiempo, en Canal 3, la red estatal. Javier ha sido merecedor de premios y reconocimientos por su trayectoria como periodista, académico y corresponsal de importantes diarios como Reforma. Y tengo una pregunta. Ante todas esas experiencias buenas, otras no tan buenas, también esa construcción de nuevos medios, ¿cuál sería su opinión sobre ese proceso de cambio del periodismo escrito a esta nueva era digital? ¿Cuál es la percepción que tiene? Son dos las opiniones. Una que es un avance fundamental pues en la comunicación. Ustedes ya no conocieron el uso seguramente del fax ni del teletipo. Yo utilizaba teletipo cuando estaba como corresponsal de Notimex, que es como una máquina que se conecta en una línea directa hasta donde está la central que estaba en México de Notimex. Se picaba una cinta y son de las máquinas que están escribiendo solas, pues, después de picar la cinta, pero ese era el proceso para enviar. Si querías mandar una foto, se utilizaba una máquina que tardaba siglos para enviarte una sola foto por línea telefónica y parecía una foto estática, en blanco y negro. Fue una época en que era muy complicado el envío. Ahora, el asalto de la tecnología al periodismo lo modifica, yo diría que de manera total. La conformación de un periódico en mis épocas heroicas se hacía a través del recorte y pegar. Era terriblemente complicado, y más atrás que también me tocó, se hacía en linotipo. El linotipo, que eran barras completas de estaño con lo que son las tiritas o tablitas pues con relieve de los textos, se pasaba a tinta, se sacaba una galera, por eso se llaman galeras, se corregía, se cortaba y se iba pegando. Los cabeceles eran movibles, eran gente expertísima la que podía hacer eso. Tenía que ver al revés todo el texto para formar las cabezas y de ahí sacar una primera plana, pues. De ahí se avanza y sale lo que es la máquina Composer. La máquina Composer es una máquina electrónica con tipos, con una esfera que tenía la posibilidad de justificar el lado derecho del margen. Se recortaba también y se volvía a pegar. Después aparece el primer sistema de autoedición que se llama Ventura, que era muy primitivo en esa época, pero se empezaba a utilizar, y era también recortar y volver a pegar, hasta que aparece después el Quad Express en la plataforma de Mac, y aparece el PageMaker en la plataforma abierta, en la de Windows, y es cuando se empieza a hacer el proceso total de edición. Ya estás muy chavo, pero a mí sí me tocó eso. Y era muy complicado, era mucho más complicado. Antes tenías que calcular incluso la profundidad de los textos. Si alguien escribe, decías cuánto me tiene que dar de altura, cuánto va a abarcar.
con lo cual yo siempre me hice bolas. Y debo contarles una anécdota, como era yo muy burro para eso, cuando entro al visor, quien estaba encargado era Jorge Martínez. Y cuando me nombran jefe de redacción, les digo, pues enséñame, yo no lo entiendo esto. Dice, no, esto es para gente que piensa, no como tú. Estaba medio molesto, pero nunca me quiso enseñar al condenado, cuando en esa época ya se justificaba la profundidad bajándole puntos o cerrándolo interlineado. De tal modo que me pasaba yo casi las noches haciendo cuentas y no me salía. Hasta que una vez le pregunté al chavo que estaba ahí, le digo, yo no me da el texto, dice, yo lo justifico, dice, ¿para qué te das bolas? Así le decía Jorge. Digo, digo, nunca me dijo. Pero bueno, son de lo que te toca novatadas, ¿no? Porque yo nunca había estado en mesa, yo era reportero fundamentalmente, y es un trabajo interesantísimo también el de mesa. Ahora bien, ¿qué es lo que viene? Y a uno como editor siempre la angustia que un día cualquiera, hay un libro que escribió en español que se llama El último que cerrará la puerta. Allá se está adelantando que habrá alguien que cierre finalmente, ponga candado en el taller, en la rotativa, y cierre las redacciones y se vaya, y quede únicamente todo el trabajo a través de internet. Yo espero que esto tarde, que si no, ¿qué va a pasar con uno? Pero se tiene que ir migrando al paso, poco a poco. Trabajamos en eso, fíjate, es muy complicado encontrar primero un hosting bueno para que te dé el trabajo, la capacidad para difundir lo que quieres y no se sature, gente que te sepa armar un buen diseño y un diseño acorde a lo que se está haciendo aquí. El último diseño que se hizo de Plaza Juárez para internet, según nos presentó el que lo hizo, que era de avanzada, que ni el New York Times lo esté utilizando, pero a mí no me gusta. Yo creo que debe ser más, me gusta más el de Criterio, por ejemplo. Suena más llamativo el asunto, aunque los que saben del asunto dicen que es un paso atrás, pero hay que acomodarte a cómo estás en este tipo de asuntos. Pero cómo irá esto, cada día más inmediata la información, lo que está haciendo Verónica Monroy, y ya tiene prácticamente su periódico a través de Face y de Twitter, de tal modo que todo el tiempo está informando, y dedicar lo que nos insistieron en la maestría, Joel, y a tu servidor. ¿Qué van a hacer los diarios? Pues hacer este trabajo más de contar la historia que está atrás de la nota que ya salió desde hace 2 horas en el celular, en la tableta, en la compu. Contar algo más profundo, porque se sobreentiende que al ser tan inmediato la comunicación por las vías electrónicas, no se profundiza en el asunto, a veces hay poca reflexión y a veces se abusa también para estar lanzando una cantidad enorme de borregos o de se dice o de rumores o trascendidos que no tienen ningún fundamento. Yo a la fecha debo confesarles, amores, asuntos de la edad, pero cuando leo una información en internet, prefiero siempre ir a confirmarla a algún impreso, si se puede en ese mismo instante, hablar por teléfono con el reportero de la fuente o con las autoridades, porque hay muchos volados también en este asunto. Y otro asunto también grave para quienes estudian, de pronto ya todos son reporteros y no les piden cédula profesional, ¿no? Cualquiera puede ser reportero, cualquiera puede ser articulista. No me dejará mentir Joel si le digo que ahora todos los políticos se creen articulistas, ¿no? Y ahí los tenemos, ¿no? Para calamidad de los que los tengan que leer, pero pues así está el asunto. Efectivamente, y los medios de comunicación tradicionales, ya que la noticia ha migrado a las redes sociales, pues tenemos que ir al análisis, a la investigación, y si perdemos algunos minutos de inmediatez, pues no importa, ¿no? Finalmente lo que tenemos que dar es algo que sea realmente comprobable. David. En cuanto al mismo contenido del periodismo, yo tengo una pregunta. ¿Va de la mano con la literatura? Y si es que van de la mano, ¿se está perdiendo esta relación entre literatura y periodismo? La literatura es ficción, es lo que hay que especificar fundamentalmente. Por eso surge lo que es el periodismo de no ficción o la narrativa de no ficción. Y el ejemplo que siempre nos ponen es el de Truman Capote, ¿cómo se llama? El del asesinato que se comete a sangre fría. No es una novela, es literatura de altísima calidad, pero que está investigada al pie de la letra por Truman Capote, y que descubres que en la realidad encuentras elementos a veces más ricos que la propia ficción. Esa es una área, ¿no?, en la que muchos hay una cantidad enorme de trabajos que ustedes pueden checar ahora y que son hermosísimos.
y que los leemos y los disfrutamos en cada ocasión que abrimos la revista Gato Pardo aquí en México, por ejemplo, que siempre trae lo que te cuente, que son de primerísimo nivel. Yo creo que todo ese asunto del periodismo narrativo, lo que nos dijeron a nosotros en clases, va a tener un auge impresionante en poco tiempo, porque además se nos da casi a todos los habitantes de este continente saber contar. Si desembocamos en la pura invención, pues ya no es periodismo, pero vamos al paso en todo este tipo de asuntos, y yo creo que hay un gran futuro en esto. Yo no quiero decirles que saliendo se van a morir de hambre. Estudien lo que les gusta, al final de cuentas. Yo estudié lo que se me vino en gana hacerlo. Era joven, no tenía responsabilidad, no estaba casado, no tenía hijos, pero ahorita que están ustedes así, pues hagan lo que puedan y deseen, porque después ya no hay tiempo. Es lo que debo de descubrir a estas alturas. Háganlo ahorita, no tengan miedo a lo que pueda pasar. Si les va mal, pues la vida no es una garantía de que todo sea felicidad, ni mucho menos. Y la infelicidad nutre mucho también los elementos de la creación, y se debe de sufrir también a veces, lo que yo plantearía, pero pásenla bien esto. ¿Sin exageración? No, tampoco, que algunos sufrimos más por puro gusto, pero hay que estar en este camino, ¿no? El camino a estar contento, yo diría, ¿no? Por último, ¿cuál es su género periodístico favorito? Y de todos los medios en los que ha estado, electrónicos, prensa escrita, radio, ¿cuál es el que más le gusta? A mí siempre me ha gustado más la crónica. Incluso publiqué un librito por ahí hace mucho tiempo, de esas aficiones que uno insiste en querer escribir. Publiqué una novelita que yo compré todos los ejemplares y los regalé, pero pues ahí está, finalmente no se da las posibilidades de hacerlo. Esta era una reunión de crónicas. El primer libro se llamaba Historias de Vida, me parece, por ahí va el asunto, Pedazos de Vida, y después una novelita que se llama En el Parque de tus Ojos, una novela casi amorosa, de esas épocas que a uno lo dejan muy condolido, si quieres. Es lo que más me gusta, el trabajo de lo cercano a la literatura. ¿Y qué es lo que más me gusta? Lo que estoy haciendo ahorita, obviamente, que es un proyecto ya de cierre de vida. Aquí es lo que habré de hacer lo más que pueda, y con la justificante siempre, ¿no? Un asunto, el trabajo de mesa de redacción, que es el que hago más ahorita, te da la posibilidad de tener la gran justificación cuando te preguntan ¿y por qué no escribes? Es que no tengo tiempo. Por lo menos tengo esa justificación de decirles que no tengo tiempo, y cuando tengo tiempo me encierro a intentar escribir, y nomás a veces no llega nada. Espero que algún día llegue algo interesante en mi vida. Quiero agradecerle mucho, ya que va a terminar el programa, muchísimo a Joel. Joel siempre ha sido una persona importante en la trayectoria de vida que me ha tocado tener aquí en Pachuca. Un joven que conocí esforzadísimo en lo que hacía. Me lo encontré en la maestría. Es abogado, es maestro en periodismo, maestro también en asuntos de derecho, y seguramente irá para el doctorado. Pocas personas con una constancia, una perseverancia y una dedicación en serio para lo que hace, porque para empezar él ya es maestro en el sentido todo el sentido de maestro de grado, pues, en periodismo, y yo me quedé, se le llama maestrante, no sé cómo se le llame, pero hay que dedicarse. Eso es un factor esencial. Dedícate a lo que haces, después ya no hay tiempo. Muy bien, todavía por ahí nos vamos a robar unos minutitos. Como buen comunicólogo, ¿cuál sería el mensaje para los chavos que nos están escuchando? Lo que he estado insistiendo, que gocen lo que están haciendo ahorita como estudiantes, la etapa de estudiantes, las borracheras que se pongan seguramente por estas épocas. Todo lo que háganlo con mucha enjundia, ganas, voluntad, porque hay etapas fundamentales en la vida de todo ser humano. Yo creo que la más importante pudiera ser la etapa como universitario, en que tienen todas las posibilidades de soñar y de aplicarle en lo que tengan que hacer. Y después ya como profesiones, que no se desilusionen. Yo sé que van a decir después, para ganar esto estoy estudiando, sí se gana muy poco, por desgracia, pero búsquenle. Yo casi siempre tuve, durante toda la época que egresé y trabajaba yo en varias partes al mismo tiempo, pues no había otra también. Esa era la única forma de sacar dinero más o menos para mantener bien a mi familia, porque me casé muy chavo. Y no se casen tan jóvenes también, porque luego es una complicación. Porque ya de viejo uno se vuelve, ¿cómo les llaman? Chavorruco, ¿no? Lo que no hiciste de chavo lo quieres hacer de grande. Pero vivan bien, pues, con toda la constancia de que hay una sola oportunidad de hacer bien las cosas.
sean comprometidos socialmente con los más necesitados, porque es una actitud de vida y que ustedes hasta por obligación de jóvenes la tienen. Ya después vendrán otra etapa de responsabilidades y también de no querer perder lo poco que se tiene a veces. Es otra visión, pues cuando no tienes nada, pues no pierdes nada. Y eso es lo justo, pues es lo importante. Por eso cuando uno es chavo no pierdes, no te interesa tener nada. Y de joven tal vez tampoco, pero cuidas los espacios porque ya tienes hijos y todo este asunto. Y que la gocen, pues pásenla bien, ese es el único consejo que les doy. Lean muchísimo también. Yo leía mucho, ahora creo que ya ni leo, pero de chavo, desde la prepa, de la secundaria, me dio por leer muchísimo. Yo leía, no lo digo en son de pose ni mucho menos, pero me gustaba leer, disfrutaba mucho leer, y esa es una garantía de que van a escribir bien, de que tengan buena ortografía para empezar y de que tengan capacidad de soñar, que es lo más importante. Yo quiero decirles que estoy muy sorprendido de que Javier conozca también a David Padilla, nuestro productor. Habla de chavos rucos, habla de jóvenes viejos, habla de borracheras. Es realmente sorprendente cómo se conocían. Pues no me queda más que darles las gracias a ustedes que nos escuchan en Bulbo Radio Experimental. Decirles que ha sido un privilegio, todo un lujo que Javier Peralta haya accedido a estar el día de hoy, el día del locutor, que es un día tan especial para quienes hacemos Bulbo Radio Experimental, y agradecer, Javier, de verdad esta oportunidad de conocer mucho más acerca de ti, uno de los periodistas más completos que tiene el estado de Hidalgo, y además con una trayectoria muy sólida, que tú hablas mucho de la edad, y si te vieran realmente eres una persona joven, no adulto en plenitud, sino un maduro en plenitud, y te agradezco mucho. Nos saludamos la próxima semana en este espacio en Bulbo Radio Experimental. Buenas tardes a todos, gracias allá en Controles, a Diana Laura, a Óscar Alberto, a Lorena Rosas, a nuestra conductora y voz oficial, Telma Rivas, y por supuesto a nuestro productor David Padilla Corona. Quiero decirles que se quedaron algunos saludos. Tenemos una felicitación por parte de un radioescucha, Roque Andrés Méndez, para todos los que hacen posible Bulbo Radio Experimental. Muy buenas tardes y feliz día del locutor. La historia de Hidalgo se escribe día con día, día con día, día con día, día con día. Parte importante son los medios de información y sus personajes. Personajes de la comunicación.